Muy buenas noches para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a las personas que son conocidas o que pertenecen a la iglesia, pero también aquellas personas que por primera vez de pronto se conectan a este su servicio. Bienvenidos sean todos a un nuevo estudio aquí en El Faro. Como lo pueden ver, nuestro pastor hoy no se encuentra en el inicio de esta reunión. No sabemos si dentro del transcurso se pueda conectar. Él salió de viaje durante el día. Nos prometió que posiblemente se podía conectar. Hace un rato nos escribió que lo estaba intentando hacer, pero que aún no lo había podido lograr. Entonces, en el lugar donde se encuentra, parece que la conexión no es muy estable. Entonces, si lo tendremos a mitad del programa, pues lo mantendremos. Y si no, de todos modos, aquí junto a nuestro hermano Exxon, entregaremos el conocimiento que nosotros tenemos y continuaremos con este estudio acerca de lo que es Sodoma y Gomorra. Y bien que está llamado el término o el pecado que se debate dentro de estas ciudades con lo que estamos viviendo en la actualidad hoy, no solamente en el mundo espiritual, sino en el mundo material, de las diferentes cosas que están pasando en el mundo. Así es de que sin más, hermano Edson, Dios le bendiga, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Pastor, muy buenas noches. Bueno, también algo tocado en el buen sentido de la palabra por no tener la compañía de nuestro pastor y panelista en la noche de hoy, pero obviamente pues por cuestiones laborales netamente es que no se ha podido conectar con nosotros, amada iglesia. Sí, de todas maneras, con la responsabilidad de continuar y finalizar el tema que obviamente por ya dos, tres programas hemos estado tratando y que todavía hay revelación, amada iglesia, Ujú. familiares y amigos. La semana pasada pudimos revelar, como mencionaba el copastor Jairo, hay cosas en la Biblia que usted no necesita que un pastor, que un abuelito, que una abuelita, que una tía, que un profesor, nadie se las enseñe porque son tan claras, son tan fáciles de leer y también de comprender que hasta un peladito de 4 o 5 años con suficiente intelecto y entendimiento las puede entender. Y este tema de la homosexualidad, del problema LGTB, de cómo Sodoma y Gomorra y ese espíritu de sodomismo a través de la historia siempre ha llegado a unos niveles donde Dios tiene que simplemente decir, esto ya se pasó y se salió de control. Necesito hacer una limpieza social y lo comprobamos a la luz de las escrituras la semana pasada con esas dos ciudades, eran 5 ciudades de todas maneras. Lamentablemente, la historia se va a tener que repetir. No de la misma forma que ocurrió en Sodoma y Gomorra, pero sí con una serie de juicios que los hemos hablado a través de otros tipos de programas que tienen que ver todo relacionado con la gran tribulación. Esta es la respuesta de Dios al mundo que simplemente no se quiso alinear, que no se quiso apartar de su maldad, que siguieron sus propias ideas y eso tiene que traer consecuencias. Por ahora, pues, copastor, Biblia, papel y lápiz también, hermanos, una actitud de enseñanza. Usted, familiar incrédulo, religioso, esto también es para usted, porque al fin y al cabo estoy seguro que usted conoce o a un familiar o a un amigo que está dentro de este problema del sodomismo. Copastor, arranquemos. Usted menciona algo importante de ahí. Dice que es acerca de que a la gente se le advierte, se le dice, ¿no? De que hagan, que salgan, que no cometan ciertos actos que van en contra de la voluntad de Dios, porque eso despierta la ira de Dios de todos modos. Y mucha gente, a veces cuando viene el castigo, le pregunta a Dios por qué. Y uno tiene que comprender que el pecado trae consecuencias. Y las consecuencias solamente están basadas en la justicia de Dios. Si el Señor no castigase a su pueblo, no a su gente, si no nos castigase, pues entonces todos viviríamos tranquilamente por la vida haciendo lo que quisiéramos y ahí la justicia de Dios entonces no se cumpliría. Hay dos cosas que son muy importantes ahí avalar. Una es el amor de Dios, como mucha gente la tiene y muchos se pegan de eso justamente para justificar, oiga bien, justificar el pecado.
Bueno, no, es que como Dios nos ama o como Dios es amor, entonces se le puede realizar cualquier cosa. Pero es que pegado a lo que es el amor de Dios hay una palabra que se llama la justicia de Dios. Esas van de la mano completamente, el amor y la justicia. Y la justicia, aunque no parezca, es como si estuviese, ¿no? En contra, como si estuviese, no es que esté en contra, pero parece que estuviese en contra de lo que es el amor cuando se realizan estas cosas. Pero la justicia lo que hace es eso, hacer cumplir que las leyes de Dios sean para todos y completamente por igual. Eso que menciona usted, hermano Exxon, acerca de lo que el pueblo y la gente no escucha lo que se le dice, eso le pasó a Sodoma y Gomorra, el tema que nosotros estamos hablando. Y yo quiero que empecemos igualmente que como lo hace nuestro pastor, leyendo la escritura y leyendo una porción de la palabra que justamente nos habla de eso. Eso está en el libro del Génesis, permítanme, yo lo pongo aquí para que ustedes me acompañen en la lectura. Génesis en el capítulo 18. Si ustedes ven allí, y nosotros lo mencionamos la semana pasada, toda esta historia nació cuando Abraham salió en busca de una tierra donde el Señor lo había llamado. Y él decidió cargar con su sobrino Lot. Ellos eran los que estaban allí guiándose, ¿no? A través de esta situación. Pues bien, lo que aconteció allí es que después de un tiempo, permítame porque yo creo que nos salimos de la pantalla. Un momento, a ver, porque creo que nos estamos saliendo y ahí no nos van a capturar. Capturar de ventana, acá. No, esta no es. Creo que no estamos dentro de la pantalla. Ahora sí. Esta es, si me lo permite. Esto lo estamos haciendo así en directo, por eso es que ahora sí. Creo que ahí estamos. Ah, es Sí, ahora sí ya. porque el copastor estaba en el El pastor. pastor se está Sí, metiendo, es que se el está pastor tratando de está meter. entrando y por eso entonces nosotros quedamos fuera de la pantalla. Ok, muy bien. Les estaba diciendo, bueno, nace la historia allí de Sodoma y Gomorra en que Abraham decide trasladarse con Lot a un lugar determinado donde el Señor lo llevó. Después de cierto tiempo ellos se separan y Lot toma supuestamente la tierra más hermosa mientras que a Abraham le tocó alguna parte que no era tan buena. Obviamente Lot se dejó engañar, seguramente se dejó seducir por las cosas del mundo y se fue a este lugar, como lo menciona nuestro hermano Eson, son varias ciudades que componen allí el valle de lo que era Sodoma y Gomorra y otros lugares que están allí. Él se dejó seducir por ese lugar y el pecado estaba en ese lugar. Abraham Abraham justamente buscaba, ¿no? O él siempre eh, buscó ante Dios defender al pueblo. Y en esta porción que nosotros estamos viendo de la palabra es como Abraham se presenta, ¿no? A suplicarle a Dios que por favor no destruya esas ciudades, porque allí, aparte de Lot, dice él, se pueden encontrar una serie de personajes. Vamos a mirar allí lo que dice en Génesis el 18. Vamos al versículo 20, yo creo, de en adelante. Ustedes lo pueden leer allí en su casa porque realmente es todo el capítulo, pero no vamos a leerlo todo porque nos llevaría el tiempo y no podríamos hablar en todo lo que nosotros queremos comunicarles a ustedes. Dice, entonces, permítame porque creo que no lo he puesto tampoco. Ahí está. Entonces Yahweh le dijo, estoy hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, no era solamente que estuvieran pecando, sino es que el pecado ya se había sobrepasado, había llegado a límites extranaturales en ese lugar. Entonces les dice, no, es que el pecado ha llegado muy fuerte. Descenderá ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice, y se apartaron allí, bueno, algunos varones, ustedes van a seguir, ahí hay un diálogo, entonces sigue interponiéndose Abraham a que no destruyan. En el versículo 24, Abraham le dice al Señor, quizá hayan 50 justos dentro de la ciudad, quién sabe, de pronto hayan algunos justos. Dice, ¿y tú destruirás entonces a esos justos con los injustos, con los pecadores? Y el Señor le dice, bueno, si encuentra usted 50, pues entonces, listos.
Sin embargo, o sea, al leer la historia vamos a ver que no encontró ni 50 ni 20. Mire, el Señor le bajó como que hasta 10, hasta 5, si quiere. Y por uno nada más, digo, por uno que haya justo, no las destruiré. Y resulta que no apareció ni siquiera un justo. Entonces, esa es la cantidad de pecado que había allí. Dos cosas entonces hay para remarcar. Una, ¿cuántas veces el Señor le ha pedido al pueblo que deje el pecado, que abandone el pecado? Nos da la oportunidad, nos dice, si no lo hacemos, Él es fiel, amplio en perdonarnos. Aquí en Sodoma y Gomorra, si hubiese habido alguien que se hubiera salido de esa comitiva del pecado, seguramente hubieran sido perdonados, pero no encontró ni siquiera uno. Y siempre habrá alguien que estará orando y suplicando por esta situación. Entonces, lo que menciona nuestro hermano Exxon, cuando la gente hoy en día le dice a uno que se salga del pecado, que continúe el pecado, mire, estamos cometiendo lo mismo y estamos viendo la misma situación de Sodoma. La gente no quiere convertirse. Y es más, igual que en la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver a través de todo el programa, quizá no encontremos 50 justos hoy en día. 50 justos. Cuando uno mira alrededor del mundo, no encuentra sino pecado. Y esta semana sí que va a haber pecado en muchos lugares. Hermano Exxon. Pastor, lo saludamos, vemos que se conectó gracias al Señor, lo vemos allá en el fondo. ¿Por qué no nos saluda y saluda obviamente a a la audiencia con eso? También con su aporte obviamente contribuimos obviamente al tema que estamos desarrollando. Pastor Miguel. Muchas gracias, hermano Exxon, copastor. Buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos en la iglesia. Cristo es mi bendición. Presento disculpas, excusas, porque eh, la verdad casi no puedo conectarme por alguna razón. Pero bueno, gracias a Dios lo logramos y pues aquí estaré en la medida que el Señor lo permita y que hoy estoy a través inclusive de mi celular. Entonces vamos a ver hasta dónde los puedo acompañar. Espero que hasta el final del programa. Por esa razón voy a dejar de que la conducción del programa lo tengan ustedes esta noche. Simplemente yo voy a hacer hoy un panelista más para tener en cuenta eso, así de que ustedes se encargan de la parte de moderar. Y simplemente, primero que nada, retomando lo que es el tema de Sodoma y de Gomorra y lo que hemos venido hablando, o que lo que hablamos la semana anterior, definitivamente podemos observar cómo hoy en día pecados como son los de índole sexual están demasiadamente remarcados dentro de la sociedad, ¿no? Digamos que hasta hace algún tiempo, una de las cosas que se veía con asombro era el hecho de que existiera, digamos, las infidelidades dentro de los matrimonios. Digamos que eso era algo ya que generaba cierto estigma, llamémoslo de alguna manera. Más sin embargo, hoy en día las cosas no se han quedado ahí, sino que vemos cada día cómo las aberraciones sexuales van creciendo. Les comentaba el domingo pasado en el servicio, las personas que estuvieron presencialmente y los que nos siguieron, cómo inclusive han habido recientemente en diferentes ciudades de Colombia y particularmente en Bogotá, abusos sexuales entre inclusive niños y que digamos, eh, pues de alguna u otra manera tiene esto que alertarnos porque pues lo que definitivamente vemos es una sociedad en una decadencia en cuestiones de valores terriblemente, ¿no? Entonces, sí podemos notar cómo pecados como este, como el de Sodoma, eh, sí se ven ya de alguna manera reflejados, florecientes de alguna forma en diferentes latitudes del mundo y como lo digo hoy por hoy en nuestra querida Colombia, pues ya se ven en diferentes aspectos esto que definitivamente fue algo de lo que causó inclusive la ira del Señor. Más adelante, de todas maneras, quiero tener la oportunidad en algún momento de que observemos de que no fue el único pecado que tuvo Sodoma, ¿no? Sino Uh -huh. hay algunos otros pecados,
Probablemente sí, el más importante y el de más agravante, llamémoslo, pero hubieron otros pecados eh, que causaron también de que la ira del Señor se viniera sobre este pueblo. Eso lo encontraremos inclusive por allá en el libro de Hebreos y en otros libros más de la Biblia donde se hace mención de esto. Por el momento, hermano Exxon, copastor, ustedes continúan con la conducción del programa. Mire, la semana pasada pudimos comprobar que el pecado sexual, el por qué en un tiempo usted se llamaba Ramiro y ahora usted se llama Ramona. ¿Por qué el apóstol Pablo liga muy de cerca que el problema de la idolatría, que eso solamente lo fomenta una religión en particular? ¿Por qué tanta gravedad de que su espiritualidad la tenga muy de cerca con el problema de los ídolos? Eso lo explicamos la semana pasada. Usted puede volver al programa y volver a entenderlo. Pero mírese de que Dios, como dice la palabra, que el juicio de Dios comienza primeramente ¿por quién? Por su casa, por el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá y obviamente por la iglesia de Cristo. Y mírese que sí, analizando y estudiando y profundizando, me encontré que Ezequiel, por allá por el capítulo 16, voy a leer solamente uno o dos versículos, este problema de el movimiento y el espíritu LGTB ya también operaba tanto en la época de Lot, Abraham, posteriormente, y hasta llegó hasta la generación de Ezequiel. Entonces entiéndase que esto es un espíritu y los espíritus no se ven, los espíritus simplemente trascienden el tiempo. Dice aquí Ezequiel capítulo 16, si el compastor nos colabora con este versículo, Ezequiel 16, versículo 49 y 50. Mientras el compastor nos colabora ahí, lo que dice el pastor Miguel, hay otra lista de pecados que acumularon juntamente con los que leímos la semana pasada, que realmente se están repitiendo, si usted me lo pregunta a mí, otros pecados de Sodoma, en el contexto de que Judá ya se había vuelto a Sodoma y Gomorra. Dice aquí Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Voy a leer esta versión. Dice aquí, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, ¿qué? Tu hermana. Uy, no, hermano. Imagina que uno lo cojan y le digan, es que su hermana es una HP, una gran ramera. Ahí está su hermana. Y usted se está portando igual que su hermana. O usted es peor que su hermana. Continúo leyendo. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Le está hablando a su mismo pueblo. Para que no digan de que es que Dios tiene a excepción de personas. No. No, él siempre se encargó de denunciar el pecado en primera instancia de su pueblo y de su iglesia. Y dice, ¿cuáles eran de esos pecados? Soberbia. No es coincidencial, hermano, hermana, familiar, amigo, que este tema, esa palabra que escuchamos muy comúnmente, el mes del orgullo gay, que eso ya viene prácticamente en 2 meses más o menos, que lo hacen en junio, en el mes de junio, que el mes de junio, si usted lo cuenta, es el número 6 en cuestión de meses, y el 6 sabemos que bíblicamente es relacionado con el hombre, no con Dios. 6. Y que una vieja, como siempre, el diablo repitiendo su dosis, siempre se le mete a las mujeres, por lo general, con un par de bla, 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 las coge así, les da 3 vueltas, y una vez que contamine una mujer,
en la mente y en el espíritu y en el corazón, de ahí parten un montón de pecados como le pasó a allá en el huerto del Edén. ¿Dónde arrancó esta vaina? Esto arrancó con una vieja aquí en Nueva York, aquí detrás mío, no, en la portada aquí atrás, en junio 28 de 1969. 28 de junio de 1969. Ahí hay 366, nada más en el 1969, imagínense. No sé cómo hace el diablo a veces, pero al tipo le gusta crear vainas en momentos, así como el Señor tiene sus fiestas en fechas específicas, el diablo también por alguna razón, porque el tipo como es copión, le gusta también tener sus vainas, sus cochinadas, sus porquerías en ciertas fechas también del calendario. Y mire, este movimiento arranca en una fecha donde están los 3666, número de la bestia, en el mes sexto, como repito, relacionado con el hombre, no con Dios. Y esta señora que se llamaba, muestra a ver cómo es que dice aquí, esta señora, en Greenwich, nosotros conocemos más o menos dónde queda Greenwich, aquí en Village Greenwich. Una activista se llamaba Brenda Howard y la vieja arranca legalmente su movimiento LGTB. Pero mire dónde arranca esta pendejada, pastor con pastor, amada iglesia. Con el espíritu de una mujer soberbia. Y arrancan con su tema, vamos a celebrar el mes del orgullo gay. Y dice aquí Ezequiel, uno de los problemitas que encontró Dios en el pueblo de Judá fue la soberbia. ¿Sinónimo de qué? De orgullo. Hermanitos, pegaditos. Pero también dice saciedad de pan. Estoy leyendo el mismo Ezequiel 16, 49 y 50. Saciedad de pan. O sea, ciudades donde hay plata, donde hay buenos edificios, donde todo el mundo tiene trabajo. Usted ve que ahorita actualmente gran mayoría de esos activistas homosexuales, lesbianas, les va bien. Y creen de que es la bendición de parte de Dios, pues obviamente porque ellos están promoviendo su agenda. Pobrecitos. Saciedad de pan, o sea que había abundancia. Y dice ahí, abundancia de o sociedad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esa gente es de lo más como que hay, pastor. Precisamente porque es un espíritu de orgullo. E hicieron abominación delante de mí. No está hablando Ezequiel porque Ezequiel en primera instancia no es Dios. Aquí está hablándole Dios a Ezequiel. E hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi, las quité. Uy, sí, sí que hemos tenido programas donde abiertamente tenemos algunos puntos de vista donde decimos, bueno, Dios es amor, no creo en un Dios castigador, pero hermano, si usted me pregunta lo que pasó en Sodoma y Gomorra, esa justicia que vino de parte de Dios fue con ira. Sí. Eso fue con ira. Y la razón es muy obvia, pastor copastor. Mire, Jesús menciona en Mateo capítulo 18 algo muy delicado. Y ahí es donde yo digo, yo ya no me aguanto más. Ahí se nos salió el pastor un momentico. Hay un momento donde el pecado ya rebosa la copa. Y si ya era grave el tema de que encontraran hombres con hombres, mujeres con mujeres adultas, pero hay un momento en que la misma sociedad ya quiere involucrar algo que Dios dice, hasta aquí ya se pasaron de línea. Y es el tema de los niños. Siempre que el ser humano ha tratado de trastornar mental y sexualmente a una criatura, y aquí es donde viene el versículo de Jesús allá en Mateo capítulo 18, ay de ustedes si llegan a ser
tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Más les valiese que se colocaran una cadenita en el pescuezo con una piedra de unas 2 toneladas y se tiraran al fondo del mar. Es tan serio, es tan delicado, trae el enojo de Dios automáticamente cuando este tipo de espíritu de Sodoma y Gomorra infecta y toca las criaturas más inocentes. Y créame, ya llegamos a esa generación. Cuando llegó este juicio a Sodoma y Gomorra y a estas otras 3 ciudades, era porque ya los niños los habían contaminado, ya los habían depravado. Pero como leímos en Romanos, mire, no solamente el juicio es para los que están metidos dentro de esa cochinada, dentro de ese sexo pervertido, pero también el juicio va a caer sobre toda persona que diga que no sea gay, que no sea lesbiana, que simplemente es normal, pero que se atreva a decir, pues, mire, yo no soy nadie para juzgar, pero yo los apoyo. Al fin y al cabo ellos son buenos vecinos, al fin y al cabo ellas son buenas chicas. ¿Qué de malo tiene de que 2 papás levanten y adopten a un bebecito? Ahí es donde la perversión del ser humano llega a unos límites que sobrepasan la copa. Y siempre que ocurrió y han ocurrido los juicios de Dios, tiene que ver con relación a cuando el ser humano abusivamente contaminó a los menores de edad, pastor copastor. Y mire, ustedes ven los desfiles y van a ver ahorita en 2 meses, lastimosamente, van a ver en los desfiles a criaturas chiquitos de 10, 12 años, incluso menos. Ustedes los van a ver desfilar, todos gays, todas orgullosas. Y ahí es donde uno se transporta a la mente de Dios y dice, no, Padre, con razón el libro de Apocalipsis habla de unos tiempos de 7 años de juicio tras juicio tras juicio, porque esto en vez de menguar, va a escalarse a niveles más grandes. Lastimosamente ya hay presidentes, ya hay alcaldes. Nosotros en Bogotá venimos de salir de una alcaldesa abiertamente LGTB gobernándonos. Y mire, no estamos en contra, y esto lo dejamos claro, porque nosotros no somos homofóbicos, no. Siempre le explicamos a las personas, o les explico yo, el primer homofóbico es la persona que naturalmente nació o hombre o mujer y decide cambiar. Eres tú el homofóbico porque usted es el que está negando tu sexo original. Tu identidad original la estás negando tú en primera instancia, no nosotros. Entonces, ¿quién es el verdadero homofóbico aquí? Porque al fin y al cabo la palabra homofobia es rechazo, ¿cierto? Eres tú el que está rechazando el plan original de Dios en tu sexualidad. Eres tú. El resto de la gente simplemente decimos, no, esto no puede ser. En el próximo segmento continuamos aportando un poquito más, pastor, porque también la iglesia, los líderes, están profetizados aquí en el libro de Ezequiel y Jeremías, donde Dios también ve a la misma iglesia con una mentalidad de liderazgo muy parecida a la que ocurría en Sodoma y Gomorra. Continuemos, pastor. Sí, mire que la gente que dice, ¿no?, que somos homofóbicos o que la iglesia en general es homofóbica acerca de esos comportamientos sexuales, yo les digo, mire que es hasta contradictorio. Me uno a lo que usted dice y además tengo otro punto de vista acerca de eso. Yo les digo a ese tipo de personas y los que nos atienden este llamado, mire, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando aquí? Lograr una salvación, un reino eterno, un mundo hermoso, divino, que es lo que el Señor nos ha mostrado. Todos vamos hacia allá. Esos que hay por ahí muchas doctrinas, ¿no?, que le dicen a la gente que este es el mundo bonito, que venga aquí, que pacte y haga y sea feliz acá. Pues, mire, sálgase en desengaño, porque el mundo hermoso no es acá. El Señor bien claro lo dijo, su reino es de otro lado y nosotros le apuntamos a ese reino, es a conquistar ese reino, eso es lo que buscamos.
Y nosotros, desde este punto, desde donde nosotros estamos, lo único que inculcamos en ustedes es ciertas creencias ¿para qué? Para regalarles a ustedes igual la oportunidad de vivir una vida plena en un futuro, una vida al lado del Señor, en un mundo que Él mismo dijo que iba a construir para nosotros. Diga que ese es el mejor regalo que se le puede dar a una persona. Cuando yo odio a una persona, ¿qué le desearía yo a esa persona? No, pues que se vaya para el infierno, que allá la pasa bien, entonces el resto de eternidad, que vaya y goce. Entonces ahí viene la contradicción que yo les digo. Si nosotros a este tipo de personas, ¿no? Que nos dicen que somos homofóbicos, nosotros les estamos dando es la oportunidad y les estamos diciendo, no hagan esto porque ustedes van a ser condenados. Les estamos regalando la oportunidad de tener un mundo hermoso. ¿Ustedes creen que una persona que los odia, como dicen de parte de la iglesia, les va a desear que tengan algo más hermoso que eso? No. Antes les amamos, si no les amásemos, pues entonces no les diríamos, no, pues dejen eso y sigan haciendo lo que están haciendo. No, porque les amamos es porque buscamos de que ustedes se aparten del pecado y hayan gracia ante el Señor y logren tener entonces un mundo y una oportunidad en un reino celestial. ¿Qué pasa con las personas que los apoyan? Los que los dicen que los aman. ¿Sabe a dónde los están empujando? A eso, al infierno. Esos que dicen que los aman, ¿no? Que les dan palmaditas en las espaldas y que los apoyan, lo único que están haciendo es hundiéndolos en un lugar de infierno. Allá es a donde los están llevando. Entonces yo les hago la pregunta, si ustedes los miran desde ese aspecto, ¿quién los ama más? ¿La iglesia o esas personas que los apoyan? Y ustedes mismos tienen que dar la respuesta acerca de eso. Nuestro hermano Exxon ahí tocó una parte en Ezequiel 16 y yo invito a la gente igual que lean esos capítulos. No podemos aquí dedicarle todo el tiempo a leer, pero el capítulo completo ustedes lo pueden leer. Está hablando de Jerusalén, de Samaria, de Sodoma y está haciendo una comparación entre ellas. Ahí aparecen varios pecados, así como lo mencionó el pastor. No solamente es lo de la homosexualidad y ese tipo de cosas, habían más pecados. Aquí en este capítulo ya nuestro hermano Exxon nos muestra, está la soberbia, está el hecho de no sentir empatía con los demás, de no ser generoso, de una serie de cosas. Pero si ustedes siguen leyendo, quiero mirar más hacia abajo, hay una cosita más que le agrega a lo que es Jerusalén. Y le dice que no solamente cometían pecado, sino dice justificaban ese pecado, justificaba a esa hermana. Yo quiero que lo miremos, este está en el 52. Si ustedes miran a la parte inferior, cuando ya les he hablado de una serie de detalles, de cosas abominables que dice allí, dice, y también aparte de eso los llevaste a confusión, y no solamente eso, has justificado a tus hermanas. Y está hablando de Samaria justamente y de Sodoma, las pecadoras. Dice que no ha habido lugares donde más grande haya está el pecado. Y lo más grave de Jerusalén era que justificaba el pecado. Eso era una de las cosas graves que están aquí. Y qué tristeza que hoy en el mundo, incluso hasta en las iglesias, en muchas congregaciones por ahí que se dicen cristianas, justifican lo que es el pecado. Y mire lo grave que es dentro de la palabra de Dios. Ni siquiera uno tiene que juntarse con eso o buscar la forma de justificar lo que no tiene forma de hacerlo frente a la presencia de Dios. No sé si el pastor quiera agregar algo que nos esté escuchando por allí. Sí, definitivamente, y quiero aprovechar de paso un par de cositas para mencionar, porque no sé si como les dije hace un ratito, la batería me dé para todo el programa, pero si acaso quiero de una vez dejar un par de cosas ahí en consideración de ustedes y obviamente de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. La primera. Yo también tenía dentro de mis pasajes lo que el hermano Exxon menciona. Y quiero hacer una referencia porque coincidencialmente esta mañana ocurrió algo a uno de los sitios que frecuento en cuestiones deportivas. Alguien me hizo alusión a la pregunta
oiga, ¿cómo así que no todos somos hijos de Dios? Me hizo esa pregunta. Me dijo, ¿cómo así de que no todos somos hijos de Dios? ¿Acaso no todos luego no somos parte de su creación, somos hijos de Dios y eso? Y obviamente me tocó ponerme en ese momento a compartirle versículos donde claramente, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que a todos los que le recibieron, voy a un poquito a parafrasear lo que dice ese versículo, a todos los que le recibieron, a todos los que le aceptaron, a estos se les dio potestad de ser hijos de Él, pero hay un atenuante, y es que aparte de eso, cumplían con los mandatos de Él. Y eso para mí hace una diferencia enorme desde todo punto de vista. Porque si usted se da cuenta, una de las cosas con las cuales hoy en día se habla desde diferentes lados, desde diferentes púlpitos, algunos cristianos, otros no tanto, pero lo cierto es que siempre se ha dicho o se dice, es que todos somos hijos de Dios, es que todos, o sea, desde que aceptemos a Dios, desde que vayamos a un servicio, a una misa o qué sé yo, con eso es suficiente para catalogarnos como hijos de Dios. Pero nótese usted de que Jesucristo sí hace una clara alusión a quienes verdaderamente son considerados por él como sus hijos. Y como lo digo, uno de los atenuantes que él toma es quien cumple mis mandatos. Y justamente a eso me quiero referir, porque en el pasaje que tocó el hermano Exxon, en Ezequiel, si bien es cierto, Jesucristo no había aparecido como tal, digamos, como redentor, como su obra redentora, sí ya había instituido por parte del Padre, por parte de Yahweh, algunas reglas. Y una de esas tenía o iba direccionada a los temas sexuales, particularmente a lo que era el adulterio y a lo que era la fornicación. Entonces, obviamente, uno entra a analizar aspectos como esos y se da cuenta de que lógicamente ciudades como Sodoma o como Gomorra, uno de los graves inconvenientes que estaban teniendo en ese momento era que estaban pasando por encima de esos mandatos. Y no solamente eso, yo inclusive he encontrado pasajes donde los cuales el tema de la sexualidad de alguna manera tiene mucho que ver con cuestiones inclusive hasta de idolatría. Y mire cómo, digamos, aspectos como estos obviamente terminan convirtiendo este tema en algo que es una perversión. Y cuando uno habla de perversión, ya está hablando de que esto está dañando, digamos, eh, degenerando el concepto del ser humano. Mire inclusive lo que dice el libro de Judas. Yo quiero que usted lo analice, porque Judas hace mención de esto en el... perdón un segundito si lo encuentro acá. Dale un segundito. Porque es un texto que me parece fundamental lo que dice. Justamente hablando de lo que es la generación post Jesús, o sea, después de Jesús. Mire lo que dice. Judas 7, 1:7 dice, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y yendo en pos de vicios contra la naturaleza. Aquí claramente Judas está hablando de una de las características de la generación que va a preceder la venida de Jesucristo. Y encontramos en cuestiones sexuales dos aspectos claros. Uno, fornicación. Dos, que inclusive van a ir en ya digamos en cosas que inclusive son aberrantes delante de los ojos de Dios y de la misma
concepción, digamos, de la misma sexualidad. Y si bien es cierto, obviamente pecados como el homosexualismo, como el lesbianismo, son pecados que son demasiadamente hoy abundantes. Yo de todas maneras también tengo que ver, por ejemplo, cómo hoy en día, digamos, el hecho de que eh, ya no haya ni siquiera parejas, sino tríos, o gente que viven con 4 personas, o que simplemente venga usted con mi pareja hoy y usted pasado mañana con otro y otro. Es decir, una cosa completamente alocada, o sea, que uno no se imagina a dónde va a estar parando esta situación, pero lo grave, ¿sabe qué es? De que hoy en día ya a la gente eso no le parece nada extraño. Es más, es que existen sitios, existen lugares, existen entidades que promueven este tipo de pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, y me voy a meter un poquito acá específicamente, porque hoy en día, por ejemplo, realities de los que usted y yo comúnmente vemos y escuchamos dentro de la televisión tienen tanto éxito. ¿Acaso no son por los cachos que se ponen unos con otros? ¿Acaso no es porque un día cualquiera uno termina acostándose, y perdón, porque sé que hay público de jóvenes, pero lo digo abiertamente porque sé que ustedes también lo han visto? Hoy en día, digamos, eso se promueve dentro de los mismos programas, y eso es lo que hace que realmente esos programas tengan rating. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la moral de nosotros hoy por hoy? ¿Dónde? Si justamente a la gente ya no le parece eso grave, ya a la gente eso le parece que eso es normal. Es más, que hay que buscar justamente es eso. Hoy en día, una película donde no tenga escenas sexuales es una película que no vende, ¿sí? Entonces, dígame si hoy en día, si lo vemos desde ese lado, porque pues muchos dirán, ah, pero es que definitivamente el pastor sí es que ya ve las cosas demasiadamente al extremo, pero se lo pregunto tomando textos como el que mencionó el hermano Exxon, o como ese que acabo de mencionar en el caso de Judas 7. Le pregunto a usted, ¿acaso estamos muy desviados o muy lejos de esa generación pervertida, la cual ellos plantean que es muy similar a la que vivió Sodoma y Gomorra? Regreso con usted, copastor. Sí, señor, es una pregunta que queda en el aire y que solamente con una mente abierta usted puede realmente contestarla. Y, y ser objetivo en la forma en cómo se responde, porque es que muchas veces, como lo dije la vez anterior, nosotros tendemos a justificar nuestras acciones, como que nos da miedo enfrentar la realidad, ¿no? Y darnos cuenta en el mundo en que vivimos. Hermano Exxon, continuemos con lo que usted tenía acerca de este tema de Sodoma, igualmente. Mire, yo sé que hay un movimiento que cree que es que Jesús como es amor, entonces él es Sí, claro. parte incluso de ese movimiento LGTB. Me encontré con una noticia del 2018 donde apenitas, como pan recién sacado del horno, porque en el 2017 Estados Unidos aprueba abiertamente el apoyo al movimiento LGTB. ¿Qué pasó? A mitad del otro año, 2018, junio, cuando se celebraba la famosa parada de Nueva York, Ujú. ¿verdad? Del movimiento LGTB, salió un pisco ahí, con severos pechos, y el tipo, un transvesti, sale por todas las calles de Nueva York en su carroza, con sus manos extendidas, bailando y con la bandera de ellos ahí al ladito. Esa no fue la noticia, Pastor Copastor, que al fin y al cabo es el desfile de ellos. Sí, claro. La noticia fue que al otro día apareció este transvesti muerto
en un parque central ahí en el mismo Manhattan. Y este sí es el dato curioso. Y ahí es donde la gente tiene que entender, mire, usted meta a su familia en sus cochinadas, meta a su vecino, meta a su amigo, métame incluso a mí, métame en sus cochinadas, en su mente perversa, hágalo. Pero meterse con Dios, meterse con Jesús y con el Espíritu Santo, eso sí, Ujú. no se la van a rebajar. Al otro día apareció el tipo muerto, esa noticia incluso está todavía ahí en las redes, para que usted no crea de que esto es basura, lo que le estoy diciendo. Apareció el tipo en el parque y también apareció muerto con las manos abiertas, así como el tipo se burlaba. En vida, así mismito, si me lo pregunta a mí, se la corrió el Señor. Porque no hay blasfemia más grande que usted asimilar de que Jesús es un cochino, que es un pervertido, que le gusta que un hombre lo coja por detrás y le haga esas pendejadas. No, ahí usted ya se está metiendo en un problema. Y este solo es uno de los casos. El otro también lo conocí en Brasil, en el carnaval de Brasil, en el Río de Janeiro, donde había un tipo, un diablo, y lo mismo, sacaron a Jesús allá en el pleno carnaval. Y denle en juguete y denle en látigo a Jesús en medio de sus porquerías. Ese tampoco duró mucho tiempo, hermano. Entienda eso, las cosas de Dios son sagradas, son santas, hermano. Si se mete con un ser humano como usted y yo imperfecto, de pronto hay chance de rápidamente alinearse, pero usted se mete con el Hijo de Dios y lo compara con una perversidad tan horrenda como es el homosexualismo, el lesbianismo, eh, travesti, lo que usted mencione, hermano, eso nunca se ha quedado así y siempre Dios ha facturado. Eso por ese lado. Lo curioso, y sí, bien menciona el pastor Miguel en el libro de Judas, mire, es el mismo espíritu que trató de sacar allá a Lot con su familia, sálgase porque esta gente están que se echan al que sea sexualmente, salgan de aquí, hermano, porque no demoran en arrancar con los perros, con los gatos, con los animales, si es que ya no estaban pervertidos también, posiblemente, Es como seguro, pasa hoy, es seguro. como pasa hoy. Claro, si ya las mujeres no les servían y a las mujeres los hombres seguramente agarraban cualquier tipo de vida para continuar su perversidad. Después pasa a Ezequiel, después pasa a Isaías, después pasa a las épocas de Pablo, después pasa a Judas, hermano. Y lastimosamente también eso va a terminar en la gran tribulación, porque bien dice Apocalipsis, y ni aún así se arrepintieron. Sí. Ni aún así, ni aún así, pastor con pastor, se arrepintieron de sus perversidades. Por el contrario, como mencionaba el capítulo y el versículo anterior, justificaron ese tipo de pecados. Es que, y el problema es que los que justifican son los que no son gays, son los que son normalitos, los que todavía les gustan las mujeres, o sea, hablando del hombre, que les gustan las mujeres, y de las mujeres que todavía les gustan hombres, a los hombres, ellos son los que los justifican. Ellos son los que dicen, bueno, yo no me meto ni aquí ni allá, por obviamente una apariencia y una cobardía social impresionante, porque no es fácil pararse y decir, hey, eso que usted está haciendo es como cochinito, eso no está bien. Hay una cobardía social impresionante. También lo dice la palabra, que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. No solo los borrachitos, no solo las lesbianas, no solo los homosexuales, no solo los mentirosos, también los cobardes. Pues claro, usted tiene que ser muy, muy cobarde para no poder decirle a su propio hijo, eso está mal. Usted no va a ver a la gorda Fabiola, que hablamos la semana pasada, tratar de sacar a su hijo después de que recibió una revelación del cielo y el infierno. Sí. ¿Cuándo ha salido ella a decir, no, es que creo que el mensaje que me estaba dando Dios es de que yo voy para allá? Porque yo como mamá, juntamente con el papá, creo que es, no sé si es Jeringa, el papá del chino, no sé, no estoy seguro, puede que me equivoque, pero ellos lo aplauden, ¿no? Yo a mi hijo y a mi hija los amo como son, yo los amo por lo que son, y sí, también son hijos de Dios. Hechos capítulo 1 dice claramente que los hijos de Dios son las personas que se convierten a Jesucristo, no los que nacen por creación de Dios. Claro, usted es creación de Dios,
Claro, el homosexual que usted conoce ahorita es creación de Dios, pero es que él no los creó así. Pregúntele al doctor, ¿salieron hombre o mujer? Pregúntele a su doctor, a ver si es que nosotros no somos médicos, pero le aseguro que ningún doctor le va a certificar, este chino nació machita y lesbianito, ninguno. Eso fue usted que permitió que se fomentara de esa forma su sexualidad. Pero Dios mío, mire, no por nada Jesús dice, pastor con pastor, que así como en las épocas de Noé y así como en las épocas de Lot, así será mi regreso. Yo tengo que venir y no precisamente para que me vuelvan y me maten, porque son capaces. Si este transvesti fue capaz de salir en Nueva York a burlarse de él, ustedes se imaginan donde regrese Jesús a volver a predicar arrepentimiento, vuelven y lo matan. Sí, Usted claro. vuelve y lo mata. Usted, sí, el que nos está viendo. ¿Usted es capaz de volver a poner a Jesús, al que dice que tanto que mi Señor, que Chuchito lindo, que Jesús, usted sería el primero que vuelve y lo pondría en una cruz? Porque usted sería el primero que iría en contra del mensaje de salvación de él y de arrepentimiento. Pero él no puede regresar a hacerse matar dos veces. A ver, ya la primera fue algo fea, algo delicada, y es más que suficiente. El resto lo tiene que creer usted por medio de esto, por medio de esto. Pero Jesús dice, yo tengo que regresar, así como en las épocas de Noé y de Lot, que en su tiempo, como decimos, como dijo Ezequiel, en ese tiempo comían y bebían, tal como concuerda lo que decía Ezequiel con el pueblo de Judá, comían y bebían, estaban en casamiento, estaban de divorcio, se casaban hoy, se divorciaban en 2 años, después este con este, y aún así, y cuando llegó el juicio, dice Jesús, Se los llevó todos. se lo llevó y ni se enteraron. Así será. Pastor copastor, ¿qué va a ocurrir ahorita que se nos viene este eclipse lunar en la primera, entrando la segunda semana de abril? Un eclipse que le estamos siguiendo la trayectoria y la revelación de parte de Dios, porque viene Dios hablando. ¿Qué va a ocurrir? Un eclipse 2 semanas antes de arrancar las fiestas de Él. Estamos muy a la expectativa. ¿Será una señal de juicio? ¿Será una señal de que viene el Señor en este 2024 con todo? Pero vuelvo, le digo, no perdamos tanto el tiempo orando, Señor, que el mundo no. Jesús mismo dice, la maldad se va a incrementar, iglesia. Yo me sorprendo y doy gracias a Dios cuando hablamos con mi hija de temas de noviecitos y esas vainas. Yo en mi mente digo, mi hija, dígame que todavía le gustan los hombres, los chicos. Pues sí, papi, menos sí, claro, papi, a mí me gustan los muchachos. Uno hasta descansa, imagínese. Ya uno descansa de escuchar que un chico le gusta a una chica y viceversa, que una chica le guste un chico. Porque es tanta la perversión, tanta la contaminación. Vemos chicos saliendo de los colegios, de las manos, vemos chicas saliendo no, o sea, del bachillerato, dándose en besos, los vemos en los centros comerciales. Una generación, como dijo Jesús, perversa y malvada. Y lastimosamente, todo esto va a desenlazarse en la ira de Dios globalmente. Lo que pasó anteriormente simplemente fue un preámbulo, porque ese pecado solamente se instaló en esas 5 ciudades donde habían más o menos, alcancé a ver el dato, eran 50,000 aproximadamente. Y no encontraron, como dijo usted, pastor, ni siquiera 5, ni siquiera 3. No, de 50,000 personas, el Señor no encontró a 3 seres humanos, y le aseguro que esos seres humanos entre ellos, hey, este es buen vecino, este otro no le hace mal a nadie, y yo no le hago mal a nadie tampoco, todos nos llevamos bien, y mire el tipo de juicio que acaba de llegar. Ese era el dato, pastor, mire, de Dios dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Y cada vez de que este movimiento abusivamente, porque es, como dijo Romanos, como dijo Pablo en Romanos, Dios mismo los entregó a su perversión, ni siquiera fue el diablo. Dios no necesitó utilizar el diablo para pervertirlos más, él mismo los entregó a la perversión. Háganle, quita de ahí, diablito, no, ahorita no lo necesito.
déjenlos que se terminen pervirtiendo, déjenlos que sigan creyendo que eso es amor. El día en que les toque rendir de cuentas, este día, como vio la gorda Fabiola ya, la verdad de todo tiene que salir a la luz. Paco Pastor. Sí, señor, así es. Quiero leer algunos pasajes aquí, algún pasaje de la palabra del Señor que nos refiere justamente cuáles van a ser esas cosas que van a recibir este tipo de personas, ¿no? Que están haciendo lo malo frente al Señor. Porque se sojuzga que es la iglesia, los pastores o algunas personas. Parece que fuésemos nosotros los que inventáramos y los que estuviésemos diciendo que van a recibir un castigo. Pues yo quiero mostrarles a través de la palabra de Dios que ella es la que dice, y si usted tiene algo que reclamar, mire, lo tiene que hacer es con Dios, tienes que parársele a él y decirle, bueno, pero ¿por qué va a hacer esto? Pues la cosa es de él, simplemente. Quiero que miremos la primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos 9, algunos vamos a ver allí. Ahorita lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan leer. Mire, dice, no se dejen engañar. Esta es una de las primeras cosas, ¿no? No se dejen engañar, o sea, uno tiene que tener lo que decíamos ahora y lo que decía nuestro hermano Exxon acerca de ser cobardes. Cuando uno es cobarde es cuando le saca el cuerpo y no quiere enfrentar las cosas. Aquí cuando nos dice no se dejen engañar es eso, enfrenten la realidad, pongámonos de frente y hablemos de lo que es. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Y como lo mencionamos en varias ocasiones, mira, hay cosas dentro de la palabra de Dios que uno no necesita explicarlas. ¿Qué persona no entiende cuando se le dice estos no participarán en el reino de Dios? ¿Qué entiende por no participar en el reino de Dios? Simplemente no estar con Dios, ya. Eso no hay que ponerle ni decirlo con palabras dulces o cariñosas de tal forma que no le duela a la gente. No, la palabra es así, de frontera de una vez. Dice, no se dejen engañar, mire, los que hacen lo malo no participarán en el reino de los cielos. Y dice, me refiero, ¿cuáles son esos malos? ¿Verdad? Dice, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Ahí está hablando entonces de lo que va en contra de la naturaleza, lo que dice nuestro hermano Exxon, que seguramente tenían relaciones con animales y todo. Exactamente, esas cosas que pasan en el mundo, pues eso es, todo ese tipo de cosas. Los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Mire cómo termina este pasaje. Dice, ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Yo no dice, ¿cómo quiere que le explique esto? A ver, ¿tiene explicación esto? Simplemente hay que leerlo y punto, ya, nada más. Sigue diciendo en el versículo 11, 12, dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Versículo 13 dice, también dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es de Él. Mire, esas son cosas que uno, como les digo, ¿qué quiere que les diga? No es que nosotros lo inventemos o estemos cayéndole a la gente o nos hagamos canzones ante eso. No, somos lo que antes se decían, los vigías, los atalayas, que eran los que mostraban, hay peligro, hay algo aquí que hay que evitar. Pues es lo que nosotros hacemos. Somos una bandera que nos levantamos a decirle a la gente, esto no está bien hecho, hay que corregir. Si usted tiene que corregir el camino, corrija el camino, porque bien lo dice la palabra del Señor. Estos no heredarán el reino de Dios. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pastor.
Mire que una de las cosas, porque recuerde que desde la semana pasada lo dije, ahorita cuando logré entrar a la transmisión y el hermano Exxon efectivamente lo mencionó, de que no solamente en el caso de Sodoma fue solamente el pecado sexual, ¿no? Él mencionó algunas otras cosas que se mencionan, por ejemplo, en el libro de Ezequiel. Y que de alguna manera, si bien es cierto, no es un pecado como tal sexual, sí está un poco relacionado hacia él. Porque, por ejemplo, una de las cosas que dice es que era un pueblo que tenía soberbia. Ujú. Y una de las cosas que estoy mirando acá eh, es, por ejemplo, en el caso de la soberbia, eh, ¿cómo lo define? Por ejemplo, Wikipedia dice altivez y apetito desordenado de ser preferido a diferencia de otros. Si usted se da cuenta, una de las cosas que tiene la soberbia como particular es que se quiere volver centro de atracción y se victimizan de Ujú. alguna manera ese grupo, digamos, que tiene ese tipo de manifestación, esto de soberbia. Y pienso que lógicamente una de las cosas que siempre ocurren hoy por hoy, por ejemplo, con el movimiento LGTBI, es de que, aunque no lo reconozcan, sí hay una cuestión de soberbia y donde a ellos les molesta profundamente de que la gente les hable en contra de cualquier situación porque siempre se les coloca como si estuvieran siendo perseguidos a causa de las demás personas, pero eh, realmente digamos, o sea, casi que no hay derecho de confrontación porque definitivamente no lo aceptan. No hay una manera en la cual, digamos, uno pueda entrar a cotejar, digamos, un poquito el pensamiento de ellos, sus costumbres y demás. En este caso, por ejemplo, confrontarlos con qué, no con mis gustos ni mis preferencias, pero sí con digamos, lo que es la parte eminentemente bíblica. Pero esto me llevaba también a reflexionar de que, por ejemplo, gobiernos como el de Colombia, una de las cosas que defienden acérrimamente, por ejemplo, es que hayan personas dentro de la parte administrativa que tengan esta condición. Y eso, de alguna u otra manera, me lleva a mí a pensar hasta qué punto Dios puede bendecir un país o un gobierno que va completamente en contravía, digamos, de lo que son los preceptos instituidos por Dios. Porque el hermano Edson decía, la anterior alcaldesa que tuvimos era abiertamente homosexual, pero es que no es solamente ella. Estamos hablando de que algunos de los ministros que hoy en día están en el gabinete son declaradamente homosexuales. Estamos hablando de que algunos ministros que pertenecen al gabinete son abiertamente ateos, es decir, van en contra de las cosas de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿será que Dios puede bendecir un pueblo en una circunstancia de esas cuando justamente se utilizan personas precisamente que van completamente en contravía de lo que son las leyes de Dios? Y solamente quiero que usted piense cómo va nuestro país hoy por hoy, que realmente las cosas no se ven de una buena manera, que hay inclusive una polarización tremenda, pero todo a causa de qué? De que a Dios se le ha dejado a un lado y se ha preferido tener cierto tipo de cosas que obviamente van en contravía de las cosas del Señor. Y culmino simplemente, porque sé que probablemente ya no voy a poder intervenir un poco más adelante, pero quiero concluir simplemente diciendo esto. La segunda cosa que dice Ezequiel era que había abundancia de pan. Ujú. Uno se pregunta, ¿acaso es pecado que haya abundancia de pan? No, definitivamente no. Porque yo pienso que la abundancia de pan, obviamente, demuestra es que Dios aparentemente está bendiciendo. Pero el problema es cuál. Cuando a causa de esa soberbia, cuando a causa de ese orgullo,
cuando a causa de ese menosprecio simplemente se cree que es por lo que yo hago, por lo que he logrado o tal vez por lo que yo digo, que he llegado a tener esa abundancia. Ese pueblo de Sodoma tenía un problema enorme, no solamente en la parte sexual, sino que como tenían mucho dominio de dinero, de poder, ellos sentían de que tenían todo bajo control y que ahí no podía ni siquiera entrar Dios e intervenir ni nada de eso porque aparentemente les estaba yendo bien. Y sé que muchas personas no llegan a los caminos de Dios y muchas personas cierran sus oídos hoy por hoy precisamente porque tal vez en su casa hay abundancia de pan y eso está generando orgullo y altivez. Pero quiero decirle de que en algún momento las cosas van a cambiar y lamentablemente ojalá no pase como en la época de Noé, que ya se haya acabado la oportunidad de poder aceptar el camino de la salvación, que es Jesucristo. Bendiciones para todos, hermanos. Si no puedo participar más, pido excusas, pero quería así poder intervenir y participar con ustedes. Copastor, bendiciones. Amén, muchas gracias, pastor. Respecto a lo que menciona el pastor acerca de que si un pueblo de estos podría ser bendecido o no, mire que con ese pasaje nosotros comenzamos, ¿no? Allá en la lectura, en el libro de Génesis, está el pueblo de Sodoma y Gomorra siendo atacado o amenazado justamente por esta situación, por el pecado que había, y Abraham estaba rogando por ese pueblo. O sea que existía una persona que por lo menos estaba pidiendo, implorando. ¿Y el Señor bendecía a Sodoma y Gomorra? No. Así hubiera alguien, porque el pecado ya se había, dice ahí, incrementado en una forma extrema. Es imposible que el Señor llegue a meter su mano en un lugar de estos donde hay demasiada contaminación. No porque no lo pueda hacer, porque Él lo puede hacer todo en este mundo, sino porque su santidad lo lleva a que esas cosas no están bien. Como le decimos, la justicia de Dios, entonces no obraría ahí, no entraría a obrar. Entonces dése cuenta que sí, puede pedirse en muchas cosas, pueden hacerse muchas cosas, pero cuando el lugar está demasiado contaminado, hay demasiado peligro, demasiado pecado, pues obviamente el Señor, así quiera estar dentro de cierto lugar, Él no va a estar. Por eso el Señor nos hablaba, recuerdan en el estudio pasado cuando hablábamos de Babilonia, ¿qué era lo que nos decía el Señor? Voy a entrar a Babilonia y los voy a liberar y sacar. No, Él decía, no voy a entrar. Salgan ustedes de ella. Ustedes son los que tienen que salir del pecado. Yo no tengo que ir a entrar allá. Entonces, muchas veces cuando un mundo está tan pecaminoso, uno lo que tiene que hacer es salir de ese tipo de cosas, salir de esos ambientes donde uno se encuentra preferiblemente y no esperar estar en medio de un pecado, de una contaminación y esperar que el Señor lo bendiga, porque seguramente eso no va a pasar. Hermano Exxon. Hay esperanza, pastor, copastor. Ya el Sí, pastor se nos fue, lastimosamente. Pero aquí es donde viene la parte de refrigeración. Para usted, amigo, para usted, familiar que conoce, que tiene un familiar, que tiene un amigo. Mire, hay un escenario y antes de ese escenario, me acuerdo, creo que el copastor, el año que se regresaron con el pastor Miguel de Estados Unidos, fue en ese término de ese tiempo. En la iglesia donde nos congregábamos llegó un pastor que tiene la iglesia aquí, no casualmente aquí en Bogotá. uh-huh, Y este pastor, su testimonio era que el tipo era gay. uh-huh. El tipo era gay. Pero lo que más me impresionaba como pastor, si se acuerda, es el pastor Omar, se llama, me acuerdo de su primer nombre, Omar. El verdadero milagro no solamente fue que Dios me quitó, perdone la expresión, la Mari, me sanó de eso. Pero es que este hombre también tenía otro problema y era que tenía sida. Imagínense, Uh-huh. un pecado espiritual
y un pecado físico prácticamente que lo condenaban a la muerte. Era homosexual y tenía SIDA. Mira, hermano, eso es lo lindo de Dios, por eso es que estos programas no se van a perder. La palabra del Señor, aunque usted no quiera abrir su corazón, no significa que los demás no lo hagan. Ese hombre actualmente sigue pastoreando. Dios lo sanó de SIDA, no necesariamente a través de la medicina, le quitó el problema homosexual. Tiene una familia, tiene su esposa, tiene un hijo. Y uno dice, wow, ahí es donde sí se ve que la misericordia de Dios puede alcanzar a cualquier tipo de pecado. Cualquiera. Escuché y me acordé de otro testimonio aquí de uno conocido en Colombia, un tal Nerú, que el tipo también da su testimonio de cómo cuando el tipo se entrega a Jesucristo y también en un momento de que estaba a punto de decide cambiar su vida, Dios le da la gracia y la misericordia para poder despertar y decir, es que el problemita es que usted está del otro lado del tapete, del champú. Y son cientos de miles de casos que usted va a encontrar de lesbianas, de homosexuales, de personas que en una vida anterior sexual y moralmente estaban redesviadas. Por eso es que sí hay esperanza, pastor copastor. Sí se puede, pero el de la decisión es usted, hermano. Dios no obliga a nadie a convertirse. Dios no va a obligar al idólatra. Sí, le va a hablar en amor, le va a decir con la palabra a través de una boca de un ser humano como nosotros, pero la decisión la tiene que tomar usted. Dice que, no si por nada. Dice que si nosotros los humanos no habláramos, las piedras entonces darían testimonio de él. ¿Quién quiere que le hable entonces? ¿Los extraterrestres, los ovnis? Porque usted de los que dicen, pero es que yo no creo en la palabra de Dios porque es que ese libro lo escribieron los hombres. Hermano, usted y yo somos la creación de Dios, exactamente, el ser humano. ¿Qué quiere? ¿Que le predique un mico? ¿Que le predique un loro? ¿Que le predique? Obviamente, Dios le confía la escritura de la palabra a su creación. Pero ¿se la confió a quién? A un pueblo que decidió él escoger, al pueblo judío. Eso es todo. Le confió la lectura para que usted y yo pudiéramos tenerla hoy 6,000 años después. No por nada, copastor, hay algo que a mí me causa impresión. Mire, es mucho más fácil convertir a un ladrón, convertir a una prostituta, convertir a un recaudador de impuestos, convertir a un homosexual, convertir a una lesbiana. Es más fácil convertirlos a ellos a Jesucristo que convertir a una persona religiosa. Y lo tocamos en el tema de Babilonia, el espíritu de Babilonia, el espíritu de la religiosidad. ¿Por qué? Porque el pecado de la carne, el del borracho, listo, es de la carne. Yo me tomo un petaco de cerveza o me tomo dos botellas de aguardiente, es un pecado de la carne, físico, ¿sí o no? La homosexualidad es un pecado también físico, porque usted tiene relaciones prohibidas físicamente, que son feas, son horribles. El problema del adulterio, de la fornicación, son problemas ¿qué? Físicos, son pecados físicos. Pero el problema de la idolatría, de la religiosidad, no es físico, pastor, copastor. Es un problema del corazón. Es espiritual. Jesús, colóqueme ese versículo ahí, copastor, Mateo capítulo 21, veo aquí. Y esta palabra es la que quiero que usted entienda. ¿Cómo que no va a haber esperanza, hermano, hermana? Joven, tú que estás sintiendo deseos por jugar con las muñecas, muchacho. O tú, muchacha, que estás sintiendo el deseo de cortarte el pelo como un hombre. Aquel día, qué pena, y lo tengo que contar como testimonio. Me llegaron aquí al local el local de comidas rápidas
llegaron dos jóvenes y yo, obviamente, por vista, los saludé. Bienvenidos muchachos, ¿cómo me les va? ¿En qué les podemos ayudar? Al rato nos damos de cuenta que uno de esos dos muchachos era una pelada. ¿Qué culpa uno tiene que si ellos se quieran masculinizar, terminen haciéndose en ridículo mismo ellos por la forma en que se cambiaron físicamente su apariencia? Dice Mateo capítulo 21, versículo 31. Aquí Jesús, y aquí es donde se prueba de que es más fácil llegarle al corazón de estas personas. A usted, homosexual, a usted, lesbiana. Ese es el amor que Jesús les tiene, de verdad. Porque Jesús no es homofóbico, ni nosotros tampoco somos homofóbicos. Y Jesús tiene un choque con los religiosos, con los que dicen, es que yo muero católico, yo nací católico y me muero católico. ¿Y con qué autoridad le decían a Jesús que usted viene a predicar? Hay un problema con unos religiosos ahí. Y Jesús, después de que les pega la vaciada, les dice lo siguiente: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos, mires, ¿y las qué? Y las prostitutas, entrará al reino de Dios antes que ustedes, santo Dios. ¿Cómo así que Jesús le dice, tienen mejor oportunidad las rameras, las mujeres que viven entregando su cuerpo, a veces por necesidad, a veces porque quieren? Un político tiene más entrada, un presidente ladrón, un borracho, tienen la entrada más fácil al cielo que una persona religiosa que dice, no, no, yo nací así, esta es la religión de mis padres y me muero con la religión de mis padres. Y eso es una palabra de esperanza, porque yo me imagino la cantidad de prostitutas que estaban en ese sermón ahí, los recaudadores, ladrones, que se sentían posiblemente agüevaditos porque los fariseos los estaban juzgando, los estaban señalando. ¿Por qué usted come con ellos? ¿Por qué usted se junta con ellos, Jesús? Y él los deja callados, les dice, ellos tienen más oportunidad de entrar al reino de mi Padre, porque lo único que ellos tienen que hacer es arrepentirse y apartarse de ese pecado en la carne. Pero ustedes que son así duritos, don Caifás, don Ananías, ustedes que son así duros por la religión de sus papás, posiblemente nunca verán la gloria de mi Padre. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, y ahí usted incluye homosexuales y lesbianas, total, cualquiera, no importa. Si usted tuvo relaciones con perros, con gatos, por ahí vi un caso aquí en Colombia de una vieja que se casó con un muñeco. Ya se están casando hasta con los muñecos, pastor, copastor. Con un trapo, con un muñeco, se están casando. Eso es la perversidad que existía en las épocas de Sodoma y Gomorra. Cambiaron la naturaleza del hombre, como dijo Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 32, por lo que usted está viendo todos los días. Entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno. Vino el pastor Miguel, vino el copastor Jairo, vino el sapo del hermano Edson, a tratar de sacudirlos, a tratar de sacarlos del infierno. Vino a intentar hacerles que hicieran lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores, las prostitutas, yo le voy a agregar los homosexuales, las lesbianas, sí hicieron caso. Nerú hizo caso. El pastor que les mencione hizo caso, porque lo único que tenían que hacer era abrir su corazón para que entrara Jesucristo en sus vidas y pudiera transportar y obviamente pudiera transformar y sacar esa cochinada que lastimosamente, a causa de nuestra incredulidad y a causa del pecado de nuestros padres, entró en algún momento y que usted le abrió la puerta. Esta palabra a mí me da tranquilidad, pastor.
Ujú. porque sí hay esperanza. Jesús ve con más misericordia, con un voto más de confianza a este tipo de personas que tienen ese espíritu de Sodoma y Gomorra. Los ve por encima de los religiosos. Eso es impactante. Ese es el mensaje, el último mensaje que el Señor pone en mi corazón, de que lo único que usted tiene que hacer, hermano, o sea, nosotros no somos jueces, nosotros no tenemos aquí nada. Nosotros también sabemos éramos antes de conocer a Cristo, pero como se está tocando un tema tan delicado como la homosexualidad, como el pecado sexual, del cual yo sé que tú no te sientes orgulloso y tú sabes en tu consciente de que esto no son relaciones naturales permitidas por Dios. Dios te da la oportunidad para que hoy vuelvas a Él, que te regenere y te restaure tu identidad sexual y moral. ¿Para qué? Para que puedas ser partícipe del reino de Dios por delante de los religiosos que te atacan constantemente, entre ellos tu propia familia, copastor. Sí, hermano Exxon, gracias por su intervención. Añadiendo lo que usted menciona acerca de que hay esperanza, y en Primera de Corintios, la porción que nosotros leímos acerca de los que van a ser condenados, mire que la misma palabra del Señor nos dice, y estos erais algunos de vosotros, o sea que nosotros no podemos justificarnos ni decir que vivimos en una santidad, somos pecadores, la misma palabra nos lo refiere. Eh, la diferencia que hay con otros es lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros tomemos conciencia y nos apartemos de hacer lo malo y entremos en los caminos de Dios. Esta es la invitación abierta que a todos les dejamos a través de estos estudios que hemos tenido. Sodoma y Gomorra, un mundo que vivió en mucho pecado, como lo hemos dicho, no solamente el homosexual, digamos era uno de los que más se mostraba, pero es que es un pecado, en esta misma parte de la palabra lo expresa, que el pecado de la fornicación, creo que está en el versículo 18, sí, se huye de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica es contra su propio cuerpo. En otra versión dice, o cataloga el pecado, dice que el pecado más grave que el ser humano puede tener es cuando está haciendo adulterio con su propio cuerpo o estando en relaciones que no son honestas. Entonces démonos cuenta que por eso Sodoma y Gomorra fueron castigadas, porque en medio de todo ese pecado era el que sobresalía sobre todo, y es uno de los pecados que, digamos, el Señor no mira con mucho agrado. Entonces el llamado es ese: busquemos la presencia de Dios, hay tiempo, como lo dijo nuestro hermano Exxon, hay fe, hay esperanza todavía, y nosotros lo único que buscamos desde este punto es que ustedes también entren en ese conocimiento de la palabra de Dios y entren en ese mundo que nosotros, como lo mencioné anteriormente, queremos ofrecerle. Lo he mencionado aquí muchas veces, nuestra ilusión es que todos los que escuchemos, que estemos aquí reunidos escuchando esta palabra del Señor, todos nos vayamos al reino de los cielos. Nuestra ilusión es esa, nuestra meta es esa. Nosotros no queremos, como dice la palabra, que nadie se pierda, sino que todos vayamos. Cuando nosotros exhortamos, lo exhortamos en amor, le hablamos en amor estas cosas. No nos miren con que nosotros sentimos homofobia hacia alguien, o que nosotros estamos sojuzgando al mundo pensando, ay no, miren los santos cómo hablan. No, somos pecadores iguales que ustedes, pero luchamos por alcanzar un camino de salvación. Y la invitación es que a ustedes también vengan junto a nosotros y caminemos todos hacia ese camino de salvación. Para rematar, hermano Exxon, nosotros habíamos hablado que muchas veces el pecado que se vivió en Sodoma, que se vivió en Babilonia, que tuvo lugar en el caso de Lot, no se debía en sí propiamente a lo que él podría haberle nacido del corazón, sino fue al entorno. Hay mucho espíritu, y usted lo mencionó, hay mucho espíritu en nuestra batalla, lo dice la palabra de Dios, es contra espíritus, contra gobernadores en las regiones celestes, contra ese tipo de cosas. Nuestras batallas es con esa. Entonces hay mucho espíritu regado. En el caso de Sodoma y Gomorra eso pasaba. El pastor nos dio una enseñanza hace una semana larguita, ustedes la pueden buscar por allí, muy buena. Nos hizo una pregunta, era acerca de lo del endemoniado gadareno. Él decía, ¿y por qué estaba endemoniado? ¿No?
Tendría que tener alguna causa por qué él estaba endemoniado. Parece que allí no lo menciona, pero cuando uno mira el lugar donde él vivía, porque era en Gadara, por eso era ganadero, como decía nuestro hermano Ricardo, un saludo a nuestro hermano Ricardo. Cuando él estaba en esa zona era una zona de idolatría, de adulterio, de pecado, en todas las índoles. Si usted lo busca, esa zona era así. Entonces la cantidad de espíritus que se movían era demasiados. Por eso aquel hombre estaba poseído. Y en el libro de Mateo incluso no dice que fuera uno, dice que eran más hombres, que fueron más endemoniados los que se le presentaron al Señor así para ser liberados. Mire, dése cuenta, el ambiente es el que hace que hayan muchos espíritus por ahí rondando. Y si uno le abre la puerta a esos espíritus va a resultar así. Hoy en día, y esta semana lo estamos viviendo, va a haber una cantidad de espíritus deambulando por todo lado. Lo que nosotros les pedimos a ustedes, no le den la oportunidad a Satanás, no dejen que contamine su corazón, que llegue a su vida, que esos espíritus no entren. Por el contrario, protéjase, proteja su casa, su vida, haga que limpie los aires, eso que decimos muchas ocasiones, limpiamos los aires, eso no es una palabra ahí solamente baladí, es una certeza. Hay que espantar esas cosas y protegernos. Cuando los demonios están en un lugar rodeando, uno tiene que protegerse. Entonces la invitación es esa. El Gadareno no estaba así porque él quisiera, era porque había un ambiente contaminado. Los que estaban en Sodoma, en Gomorra, en Babilonia, era porque el ambiente estaba contaminado. Y el Señor, eso es lo que nos piden, salgan de esos ambientes contaminados. Entonces es una batalla espiritual. Muchas gracias a todos. Hermano Exxon, ¿algo para agregar o su despedida? No, claro que no, pastor. Mire, cuando yo voy a Medellín por cuestiones laborales, se siente ese espíritu de Sodoma ya, específicamente en el sector del Poblado. Es un sector de prosperidad, es un sector bonito, es un sector plagado de movimiento gay, LGTB, mujeres en pelotas, transvestis, abundancia de pan, todo lo leímos. Esas ciudades están actualmente por todo el planeta Tierra. Y como usted dice, dan ganas de salir de allá, porque si uno dura mucho tiempo, se contamina. Termina uno viendo lo que no debe ver, termina uno siendo partícipe. Si uno no sale de ahí, como dice el Señor, salgan del medio de ellos, pueblo mío, para que no sean partícipes. Eso lo vive uno. Lo mismo me pasa cuando me toca ir a trabajar a Nueva York. Dios mío, Dios solo sabe cómo se siente y se respira ese ambiente LGTB, LGJ por todos lados. Dios me los bendiga, copastor, gracias por la oportunidad. Saludo a mi pastor, lastimosamente se desconectó, pero usted, hermano, Dios le dé la gracia, le dé la tenacidad, la madurez. Estamos hablando entre adultos, estamos hablando entre personas formadas de alguna forma, y lo único que hacemos es lo mismo que hacía Juan el Bautista, lo mismo que hacía Pedro, lo mismo que hacía Esteban, lo mismo que hacía Jesús, era predicar, para que usted también tenga esa oportunidad en algún momento de conocer la salvación y convertirse a la salvación, que es Jesucristo. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, hermano Enzo. Bendiciones para usted, para su familia. Igualmente para cada una de las personas que nos ha acompañado, les bendecimos desde acá. Que ojalá esto le quede guardado en su corazón, que lo haga práctica igualmente, no solamente que la escuchemos y sobre todo que igualmente la divulguemos, porque estos contenidos son bastante importantes. Hay gente aún por salvar, hay almas todavía allí. El Señor dice que tarda su venida justamente por esas personas. Entonces hagamos la obra e igualmente nosotros vivamos bajo los caminos del Señor. Dios los bendiga, nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto.